Nos encontramos en el estuario. Ahora vamos a movernos un poco ya hacia el 7 de octubre de este año. Netanyahu de vuelta en el poder, con algunos conflictos. ¿En qué estado se encontraba el gobierno de Israel bueno, previo al ataque, ¿no? O sea, ¿cuál era el contexto en el que se encontraba? Sí. Bueno, ya Netanyahu en el 2009 regresa al poder como primer ministro y desde el 2009 hasta el 2023 ha estado casi todo el tiempo en el poder, excepto por un año y medio entre el 2021 y el 2022, en donde hubo un lapso en que perdió porque hubo elecciones muy seguido debido a que se disolvían los gobiernos y volvían otra vez a convocar elecciones, pero prácticamente del 2009 hasta el 22-23, pues ha sido seguidita el control de Netanyahu. Sin embargo, en este último gobierno que fue establecido a partir de diciembre del año pasado, de diciembre del 22, este último gobierno fue un gobierno peculiar porque no se parecía mucho a los anteriores gobiernos de Netanyahu, en el sentido de que sus aliados, los partidos aliados en la coalición que encabeza Netanyahu, a partir de ser el líder del partido Likud, esta coalición está integrada por partidos extremistas religiosos ultranacionalistas, que se les puede calificar de derecha conservadora, con una visión muy ultranacionalista, ¿sí? Son dos partidos ultraortodoxos, uno de origen ashkenazita, otro de origen sefaradita, que es de judíos básicamente pues muy interesados en cuestiones básicamente de rituales judíos, de obediencia a la ley judía y interesados en obtener recursos para sus instituciones religiosas y sus públicos, que son cada vez más amplios. Y el otro partido fue un partido creado un poco al vapor eh, bajo la, el padrinazgo o patronazgo de Netanyahu, en donde, francamente, para decirlo de manera vulgar, recogió a la peor gente, digamos, de la sociedad israelí, o sea, gente que se caracterizaba por ser bullying, racistas, ultranacionalistas vulgares, sin ninguna experiencia política seria, sin ningún estudio importante, que incluso uno de ellos, por ejemplo, ni siquiera fue recibido para hacer servicio militar porque a los 17 años ya tenía 3 carpetas por incitación al odio racial, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el gobierno que integró Netanyahu a partir del año pasado, de diciembre del año pasado, fue un gobierno muy deficiente, muy poco profesional, además con un discurso súper populista, en donde se utilizaron pues, mucho de lo que actualmente están utilizando los gobiernos populistas. O sea, mucha mentira, mucha falsa acusación, mucha demagogia barata, que funcionaba muy bien para conseguir bases importantes de seguidores, pero gente bastante mediocre en muchos aspectos. Incluso del partido Likud, que había sido el de Sharon y el de Netanyahu en el pasado y el de Begin más atrás, pues se vació de los elementos más serios y que tenían una cierta tradición democrática de derecha, pero tradición democrática a fin de cuentas, y se fue llenando con personajes de lo más impresentables, por decirlo de alguna manera. Y pues lo que ocurrió a lo largo de este año, desde enero para acá, es que a este grupo, a este gobierno, se le ocurrió realizar, como ha pasado con muchos gobiernos populistas en Turquía y en otras partes, se le ocurrió impulsar una reforma judicial que pretendía sobre todo debilitar las instituciones y los contrapesos que funcionan dentro de las democracias, que eso pues lo vemos muy seguido, sobre todo el ataque fue en contra de el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y pues con una contundencia y con el paquete que se mostró en enero, en febrero, recién inaugurado el gobierno, era realmente
de asustar, porque pues era quitar muchos de los instrumentos que tiene el Estado, por ejemplo, para garantizar los derechos de las minorías, para garantizar derechos también, digamos, a favor de las mujeres, a favor de grupos religiosos distintos que conviven en Israel, de los árabes israelíes, que también iba en contra pues, de algunas de las otras libertades que habían sido comunes dentro de Israel, sobre todo en cuestiones de información, de prensa, de control de los medios. Y esto pues provocó para los israelíes, que en ese momento realmente sí me pareció admirable la respuesta, pues que les cayera el 20 muy rápido y que salieran de manera inmediata a protestar en manifestaciones multitudinarias sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tratando de contener todas estas propuestas que trataban básicamente de transformar a Israel de un Estado que funcionaba hacia adentro, no hacia afuera a los territorios ocupados, pero hacia adentro, como una sociedad democrática, pues convertirla un poco en lo que se ha convertido Hungría, en lo que se ha convertido Turquía, en donde cada vez está más concentrado el poder en manos de pues, el primer ministro o el presidente. Y bueno, pues toda esta efervescencia y provocó una gran polarización en el país. Y esta polarización fue tremendamente eh, dañina para la estructura militar, la estructura de los servicios de inteligencia, los servicios secretos, en donde comenzó a alterarse, digamos, el orden o la disciplina o los acuerdos con los que todas estas instancias funcionaban anteriormente. Y bueno, hay quienes dicen que mucho de esta crisis o de esta posibilidad que tuvo el Hamas para llevar a cabo este ataque del 7 de octubre como lo hizo, se debió a que realmente el Estado durante estos 9 o 10 meses se Fue deficiente. descompuso, ¿sí? Pasó a ser tremendamente disfuncional, porque muchas de estas figuras que tienen poder comenzaron a utilizar ese poder para tratar, por ejemplo, de conseguir objetivos particulares que desviaron fuerzas militares hacia zonas que realmente no las requerían, dejando descuidada, por ejemplo, la parte sur del país, que es a donde entraron los terroristas del Hamas. Entonces, a grandes rasgos, como que esta es la lectura que se da. Claro, y a esto ya llegamos el día 7 de octubre, que a partir del ataque de Hamas dentro de Israel, le permite a Netanyahu consolidar, ¿no? Un gobierno de unidad, ¿no? O sea, sí, logra tener como esta, no lo logra aún. No, mira, yo creo que Netanyahu, a partir del 7 de octubre, ya se convirtió en un cadáver político. O sea, Netanyahu realmente ese mismo día, ante el fracaso gigantesco de su gestión para, para proteger a su población civil, como que ya era prácticamente un futuro este, preso, a lo mejor por los otros acusaciones que se le estaban juicios que se le estaban entablando, ¿sí? Inmediatamente el consenso dentro de Israel, incluso dentro de muchos de sus partidarios, fue que buena parte de la responsabilidad de esta gran tragedia para el pueblo de Israel recae sobre los hombros de un hombre que se llama Netanyahu, que a través de todas sus maniobras políticas y a través de haber conformado un gobierno de esta naturaleza únicamente para poder él quedar concentrando el poder en sus manos y escapar de los juicios que se le estaban llevando a cabo, puso en riesgo a la seguridad nacional. O sea, hoy por hoy las encuestas dicen que Netanyahu ya no cuenta ni con un 15% del apoyo de la población israelí. O sea, hay muchísimo resentimiento porque en general la población israelí siempre, o sea, nunca se imaginó que podía
haber un ataque como el que hubo. Y obviamente, pues va a ser necesaria una investigación cuando la guerra termine, si termina, en donde no me cabe ninguna duda de que Netanyahu ya no tiene ningún futuro político. Ahora, mientras tanto, la guerra ya está en curso, no es el momento ni para celebrar elecciones. Hay quien dice que Netanyahu debía de manera espontánea renunciar, aunque tal vez en este momento quedar el país un poco en esta ambivalencia de no tener un primer ministro formal no sería lo más conveniente, pero el mismo Netanyahu se dio cuenta de la enorme falta de profesionalismo de su gobierno, que él mismo recurrió a la oposición para que hubiera un refuerzo por parte de, sobre todo, miembros de un partido político que son generales muy afamados, como Benny Gantz y como Gadi Eisenkot, que forman parte de un partido político que está en la oposición, y ellos entraron no a integrar un gobierno de unidad nacional, porque no hay gobierno de unidad nacional, simplemente estas dos personas y unos cuantos más de su equipo, de su partido, pero estas dos personas entraron a reforzar el gabinete de guerra. Pero no se trata de un gobierno de unidad nacional. Y realmente yo estoy 100% segura de que Netanyahu es ya alguien que se puede dar por muerto políticamente hablando.